primero, daros las gracias a los ponentes de hoy. Veo aquí en pantalla que tenemos a Yolanda y a Alejo Calatayud. Muchas gracias por estar aquí. Vais a empezar vosotros, ¿verdad? Sí. Empiezo yo y luego ya damos paso a Isen, a Yolanda y a Alejo. Muy bien, perfecto. Todos tuyos, Alberto. Perfecto. Bueno, Ancha, pues muchas gracias. Bueno, damos comienzo este quinto obradoiro ya, quinto y último. Vale, después de todas estas sesiones así que hemos ido realizando, pues este sería un poco el obradoiro, llamémosle menos técnico, ¿no? Un poco destinado a presentaros diferentes alternativas de financiación para que podáis implementar o acometer esas tecnologías que se han ido hablando, ¿no? Voy a pasar a compartir pantalla. Vale, bueno, un poco como os decía, ¿no? Este sería el quinto obradoiro, donde hablaremos de las diferentes vías de financiación, sobre todo orientadas a subvenciones, y contaremos también con la participación de Yolanda Molares, del Instituto para el Crecimiento Sostenible de la Empresa, que nos hablará de programas de ayuda en el ámbito medioambiental. Y tendremos también, después de Yolanda, la participación de José Manuel Maceira, de la Confederación de Empresarios de Galicia, que nos hablará de otra alternativa para la búsqueda de financiación, que serían las licitaciones internacionales, sobre todo en el ámbito medioambiental, ¿vale? Bueno, ya no recuerdo cómo serían los obradoiros, ¿no? Porque ya este es el último, ya lo tenéis que saber de memoria, ¿no? Un poco los obradoiros para el IGAPE son un poco una continuidad. Una continuidad no solo serían presentaciones técnicas, sino que serían presentaciones técnicas siempre acompañadas de un hilo conductor, ¿no? Ese hilo conductor sería un poco nuestro papel como implica dentro de estos talleres, ¿vale? Viendo un poco como hicimos desde el principio, desde las necesidades individuales, convirtiendo esas necesidades individuales en las necesidades, calculando las necesidades del sector. En función de esas necesidades del sector se presentaron diferentes soluciones para esas necesidades, se centraron en esas necesidades, se ha ampliado información sobre una necesidad concreta y ahora vamos a ver la búsqueda de financiación, las alternativas de financiación para esa necesidad concreta, ¿vale? Nos quedaría pendiente una jornada final, que ya sería una jornada de clausura, aquí donde tenemos pensado invitar pues, a representantes del IGAPE, de la Confederación de Empresarios, Arantxa, evidentemente, y estáis todos también invitados, un poco presentando los resultados de todos estos obradoiros, ¿vale? Está prevista que se haga pues, el 16 de mayo, víspera del Día de las Letras Gallegas, así que os invitamos a todos también a participar. Dentro de la jornada de hoy de financiación, bueno, recordaros que un poco la solución colectiva que habéis elegido entre todos sería un poco la solución vinculada a la digitalización o a la oficina en la nube, ¿vale? Cuando hablamos de digitalización a nivel ayudas, pues vamos a tener diferentes ámbitos de ayuda, por decirlo así, ámbitos a nivel nacional, a nivel autonómico y a nivel más local o comarcal, ¿no? A nivel nacional, pues tenemos las ayudas de Red.es, que sería el programa, el cheque de digitalización, ¿vale? A nivel más autonómico, pues tendríamos las ayudas digitalización industria 4.0 del IGAPE y a nivel más local, pues las cámaras de comercio pues tienen un programa llamado TIC Cámaras, ¿no? Que vamos de alguna forma a analizar, ¿vale? El programa TIC Cámaras es un programa de las cámaras, bueno, en este caso de la de Pontevedra, Vigo y García, de la Cámara de Coruña y la Cámara de Santiago, para impulsar la transformación digital en las empresas, ¿vale? Está orientada a pymes, incluyendo dentro de la definición de pymes, pues microempresas y autónomos también, ¿vale?
¿Y qué financia? Pues financia esos conceptos que tenéis ahí, ¿no? La implantación de aplicaciones informáticas específicas, derechos de uso de soluciones en la nube, también la adquisición de hardware específico, servicios de consultoría, la puesta en marcha y parametrización inicial de ese software y ese hardware que se ha adquirido, la capacitación y formación en el uso de estas herramientas implantadas y diferentes soluciones de conectividad en banda ancha para acceder a soluciones SaaS, ¿vale? Es una ayuda interesante en cuanto al porcentaje de ayuda, que alcanza el 80%, y con un presupuesto máximo de 7.000 euros por beneficiario. ¿Vale? ¿Qué tipo de actividades o de soluciones se pueden implementar? Bueno, pues prácticamente casi todas las soluciones que ayuden a las pymes a mejorar o a fomentar su digitalización. ¿Vale? En este sentido, pues tenemos ahí casi de todo tipo, ¿no? Las soluciones de gestión de cobros, de gestión de clientes, es decir, CRM, gestión integral, RPs, herramientas colaborativas, los TPVs, soluciones para poner en marcha planes de vigilancia, soluciones para poner en marcha un sistema de centralita virtual, etcétera, etcétera. Soluciones también en el ámbito del comercio electrónico, soluciones también en el ámbito del marketing digital, ¿vale? Como elaboración de catálogos digitales, analítica web, soluciones de email marketing, etcétera, etcétera. Bueno, tenéis ahí, como veis, prácticamente soluciones de todo tipo. Vale, ¿qué problema tenemos aquí? Que este tipo de ayudas tienen un presupuesto, al ser locales, más locales, tienen un presupuesto bastante limitado, ¿vale? Bastante pequeño. Entonces hay que estar muy pendiente en cuanto salga la convocatoria, porque prácticamente el periodo de solicitud es muy corto, como veis ahí, y suelen ir por orden de entrada. Es decir, que esto se abre el día 3, caso de la de Vigo, el caso del día 3 de enero del 2023 a las 9, pues a las 9 menos 5 ya hay que estar ahí pendientes para meter la ayuda cuanto antes, ¿vale? Como veis ahí, tanto en el caso de la Cámara de Pontevedra, Vigo y García como el de La Coruña, pues ya salió la convocatoria de esta anualidad 2023, lo que no significa que pueda salir una segunda convocatoria, ¿vale? Entonces, estar pendientes. Y en el caso de la Cámara de Santiago, pues todavía no ha salido la convocatoria TIC Cámaras de 2023, debería estar a salir, ¿vale? Otro tipo de ayudas a un ámbito más autonómico, pues serían las ayudas de digitalización industrial 4.0 del IGAPE, la IG 240. No salió este año, está al caer porque está prevista para el segundo trimestre de 2023. Entonces ahí sí que podéis estar pendientes. Vale, también está destinada a pymes o agrupaciones de pymes. ¿Qué financia? Pues tres tipos de conceptos principales, ¿no? Inversiones en materiales nuevas o inmateriales adquiridas en propiedad, ojo, esto es importante, es decir, que pasen a ser propiedad del beneficiario. Colaboraciones externas de carácter tecnológico, la suscripción a software y un cuarto concepto de gasto que sería, en caso de proyectos en colaboración, la coordinación de ese proyecto a través de un organismo intermedio. Ese coste del organismo intermedio también sería financiable. Vale. Aquí la intensidad de la ayuda alcanza el 50% y se exige un presupuesto mínimo de 12.000 euros. Vale. ¿Qué actividades se financian? Bueno, tenemos actividades, pues, desarrollo de una interfaz digital, sistemas de inteligencia artificial, machine learning, toma de decisiones cuando se trata de proyectos colectivos, la implementación de sistemas encaminados a la digitalización de procesos y de gestión integral, ¿vale? Y cuando se trata de proyectos más individuales, pues podemos ver esas tres tipologías de proyectos, ¿no? El desarrollo de una interfaz digital para las interacciones de negocios o la adopción e implantación de una solución de interacción ya existente con clientes y o proveedores, sistemas de inteligencia artificial, de machine learning, de toma de decisiones autónomas, de interconexión de elementos físicos y virtuales, es decir, todo lo que sea vinculado con la Internet de las cosas, ¿vale? Y también el ámbito de la ciberseguridad. Y el tercer ámbito financiable, pues sería la implementación de sistemas para digitalizar procesos, ¿vale? Ya sean ERPs, CRMs o similares. Entonces, como veis, también es una interesante alternativa para ayudaros a digitalizar la oficina. Y tendríamos otra ayuda, que sería la ayuda red.es, ¿vale? Lo que se llama el kit digital o el cheque digital.
está orientado un poco a mejorar las capacidades, la competitividad y el nivel de madurez que tienen las pequeñas empresas en el ámbito digital. ¿Vale? Aquí tenemos como 3 tipologías de ayuda, 3 segmentos, ¿no? Pues esta ayuda está orientada a pequeñas empresas, pero dentro de las pequeñas empresas se hace una diferenciación en función del número de trabajadores. En pequeñas empresas de 10 a 50 trabajadores serían las que constituyen el segmento 1, las pequeñas de 3 a 9 trabajadores serían las que constituyen el segmento 2 y las pequeñas de 0 a 2 trabajadores serían las que constituyen el segmento 3. ¿Vale? Estos segmentos lo que nos van a hacer es limitar el máximo de la ayuda. ¿Vale? Si somos una pequeña de 10 a 50 del segmento 1, por tanto, el máximo que nos podría dar el kit digital serían 12.000 euros. En el caso del segmento 2, estaríamos limitados a 6.000 euros y en el caso del segmento 3 de 0 a 2 trabajadores se estaría limitada la ayuda o el cheque, llamémosle cheque o bono digital, a un máximo de 2.000 euros. ¿Vale? ¿En qué consiste esta ayuda? Bueno, pues esta ayuda no es más que un cheque que nos da Red.es y que podemos destinar a canjear en función de unos servicios que necesitamos y que nos ofrecen unos proveedores homologados. Esos proveedores es lo que se llaman agentes digitalizadores. Entonces, yo tengo que solicitar la ayuda. Cuando me dan el cheque, lo que tengo que hacer es ir al listado de agentes digitalizadores y ver quiénes prestan el servicio que a mí me interesa. ¿Vale? Una vez que tenga localizado a ese agente digitalizador, pues contacto con él, se establece un contrato y será el agente digitalizador el que me proporcione el servicio. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si yo tengo un cheque de 12.000 euros y ese agente digitalizador me cobra 3.000, pues me sobran 9.000 euros para seguir gastando en otros agentes digitalizadores o en otros servicios. ¿Vale? Aquí, bueno, tenéis la convocatoria para cualquiera de los 3 segmentos abierta hasta finales del 2024, ¿no? Entonces aquí hay tiempo para solicitar. ¿Y qué tipo de servicios podría financiarme a través de la convocatoria del kit digital? Bueno, pues todo lo que tenga algún tipo de relación con ayudarme a digitalizar la empresa. Pues ya sea mejorar la presencia en Internet, crear una tienda online, mejorar el comercio electrónico, gestión de redes sociales, gestión de clientes, business intelligence y analítica web, gestión de procesos, la generación de facturas electrónicas, servicios y herramientas de oficina virtual, pues implantar soluciones interactivas y funcionales que me ayuden en la colaboración entre trabajadores y la empresa, ¿vale? Todo lo que sería oficina virtual. Mejorar la seguridad de las comunicaciones, establecer herramientas de ciberseguridad o medidas de ciberseguridad, etcétera, etcétera. Bueno, como veis, dentro de este programa, pues prácticamente tenéis un montón de tipologías o de servicios que os pueden ayudar en la digitalización, ¿vale? Aquí sí que os invito a participar porque prácticamente es una concesión inmediata en cuanto lo solicita. Es decir, aquí no es concurrencia competitiva, no tienes que demostrar que tienes la mejor puntuación, simplemente es una concesión automática, ¿vale? Por mi parte, no sé si tenéis alguna consulta, alguna pregunta, o pasamos ya con el siguiente ponente. Por mi parte, perfecto. Ahora, que no me salía la cámara. Si queréis pasamos con Yolanda y con Alejo y después abrimos debate, porque seguro que nos van Perfecto. a aportar muchísimas más. Y tanto Maceiras también, perdona, Maceiras, no te he saludado al llegar porque no me salías en lo de la pantalla. Muchas gracias también por estar aquí. Pues Alberto, si te parece, empezamos con Muy bien, ellos y vamos creando debate. pues damos paso entonces a Yolanda Molares del Instituto para el Crecimiento Sostenible en la Empresa, que nos va a hacer la presentación de los diferentes programas de ayudas medioambientales. Bueno, pues muchas gracias a todos. Vamos a ver, ¿vale? Porque como es un tema bastante arduo, lo que pensamos es que es mejor que lo hagamos entre dos, que seguro que por lo menos así vamos cambiando la cara, la voz y el tono. Así que lo vamos a hacer entre los dos. Alejo Catarayud,
y yo misma, Yolanda Molares, los dos pertenecemos y formamos parte de ICSEM. Voy a compartir la pantalla. Bueno, lo que nos habéis... Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por contar con nosotros, tanto a Proema como la CEP, como la CEC y como Alberto y Emilio de Implica. Muchísimas gracias. Lo que nos habéis encomendado, ¿no? Es una misión no fácil, o yo diría incluso dificilísimo, en estos 20 minutos, ¿no? Y es por eso que vamos a intentar hacerlo lo más ameno posible, sin pretender ofreceros toda la información y todo el detalle, pero sí poder dejaros la idea de las convocatorias de la financiación europea que se abre ahora, que ya está abierta, y en la que desde luego desde Aproema, cualquiera de las empresas que estáis ahí en el ámbito de economía circular, debéis ver oportunidades, ¿no, Alejo? Exacto. Muy bien, pues bueno, pues buenos días y muchas agradecer también el haber contado con nosotros para participar en esta interesante jornada. Yo siempre digo cada vez que hablo de estos temas que estamos en un momento muy dulce, ¿no? En este momento, porque se están abriendo muchísimas oportunidades de financiación de proyectos con muchas convocatorias de ayudas a nivel europeo dirigidas siempre al impulso, ¿no? De la economía circular y a una... Perdonad, que es que esto... Voy a ponerlo aquí. Ahí. Y el impulso a la economía circular y también hacia una transición, hacia una política, hacia una economía hipocarbónica, ¿no? Más eficiente en el uso de los recursos y sostenibles, ¿no? Bueno, este impulso lo que pretende es lograr los objetivos que la Unión Europea se ha marcado en materia de clima y energía, ¿no? De acuerdo con el Acuerdo de París y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas para 2030. Todos los proyectos que se vayan a financiar con las convocatorias de ayudas europeas tienen que contribuir a una economía europea más sostenible, circular, eficiente, climáticamente neutra, basada, por supuesto, en energías limpias y que contribuyan a la lucha contra el cambio climático. Aquí vamos a hacer un resumen del marco financiero plurianual y de los fondos Next Generation, evidentemente, como decía Yolanda, de forma muy resumida, porque esto daría casi para un máster, ¿no? Para explicar todo lo que compone, todo lo que implica los fondos europeos. Pero sí que es cierto que antes de nada indicar que las prioridades para el destino de estos fondos son tres: la innovación, la digitalización y la sostenibilidad. No se puede entender la digitalización sin innovación y son precisamente la innovación y la digitalización las herramientas que están permitiendo avanzar de manera considerable en todas las organizaciones en materia de sostenibilidad y de transición ecológica. La Unión Europea ha elaborado un paquete financiero global dotado con 1,8 billones de euros. O sea, es el mayor gasto financiero de la historia de la Unión Europea y, bueno, pues todas estas partidas de ayudas tienen que ir dirigidas fundamentalmente a una transición justa y ecológica, ¿no? Se divide en dos partes: el presupuesto habitual de la Unión Europea, que se elabora cada 6-7 años, y ahora mismo estamos inmersos en el periodo 2021-2027, y por otro lado un plan de recuperación con objeto de hacer frente a las consecuencias socioeconómicas de la pandemia, ¿no? De la COVID-19, lo que se conoce como los fondos Next Generation, que están dotados con 750.000 millones de euros. Bien, todo este paquete de ayudas tiene que contribuir a transformar la Unión Europea, apoyando el Pacto Verde Europeo y la transformación digital. El presupuesto el marco financiero plurianual 2021-2027 va a destinar pues muchísimas ayudas, tanto a prioridades nuevas como a prioridades reforzadas en todos los ámbitos de actuación de la Unión Europea y, por supuesto, hacia la transición ecológica y digital. Fundamentalmente, el marco financiero plurianual abarca los siguientes ámbitos de gasto principales: innovación y sector digital, política de cohesión, recursos naturales y medio ambiente, desarrollo regional, pesca y acuicultura, migración y gestión de fronteras o seguridad y defensa, entre otros. Como veis, pues hay una variedad de programas y de instrumentos financieros, inabarcable evidentemente para esta charla,
pero bueno, que es muy interesante. Por eso decía que estamos en un momento muy dulce, con una variedad de políticas de cohesión y bueno, pues destinadas fundamentalmente a esa transición verde y ecológica, donde va a haber muchos programas, como luego comentará Yolanda, para financiar proyectos en el ámbito de la economía circular y la sostenibilidad. Por su parte, lo que se conoce como los fondos Next Generation, que es el plan de recuperación para Europa, pues bueno, pues se van a invertir también en una Unión Europea ecológica, digital y resiliente. Las ayudas previstas aquí ascienden a 750.000 millones de euros y están compuestos también por una serie de programas, ¿no?, destinados al desarrollo rural, a innovación a través del Horizonte 2020, bueno, etcétera. Como podéis ver en la diapositiva, se van a financiar también toda una serie de ámbitos dirigidos como digo, a transición ecológica y digitalización. Cada país miembro de la Unión Europea, para alcanzar estos objetivos, ha tenido que elaborar un Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia que incluya pues, todas estas reformas, ¿no? En el caso del Plan español, este plan tiene 4 ejes transversales, que son transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial, igualdad de género. Y a su vez, estos 4 ejes transversales se vertebran en 10 políticas palanca, bueno, pues que van que contemplan toda una serie de inversiones en el sector, en diferentes sectores, de desarrollo urbano y rural, de infraestructuras, de energía, de administración, etcétera. A su vez, la mayor parte de estas inversiones previstas en estas políticas se plasman en los famosos PERTEs, ¿no?, en los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica. Y en la actualidad, en el caso de España, hay 11 PERTEs aprobados, como podéis ver en la diapositiva, y entre ellos, bueno, pues un PERTE específico de economía circular, dotado con 400, si no recuerdo mal, con 490 millones de euros, y bueno, pues que se abrió una primera convocatoria el año pasado, que lo gestiona la Fundación Biodiversidad, que también hará referencia Yolanda a continuación. Por tanto, bueno, simplemente dar un marco general. La intención de esta primera parte de la exposición es dar un marco general de todas las ayudas y los proyectos que están abiertos hoy en día para financiar proyectos en el ámbito de la sostenibilidad, el medio ambiente, la economía circular, y bueno, pues hay que aprovecharlos porque es la manera de transformar bueno, pues la sociedad y las empresas. Así que os paso a Yolanda para hablar de 3 programas específicos de financiación de proyectos ambientales. Pues yo, si estoy sentada en vuestro sitio, digo, uff, y yo aquí empresa, ¿no? ¿Qué hago, no? Porque esto es un mundo, un monstruo, ¿yo por dónde puedo empezar? Bueno, la buena noticia es que no hay malas noticias, solamente hay buenas, ¿no? Y la buena noticia es que la participación del sector privado, del sector empresarial, cada vez es, no diría la palabra obligatoria, ¿no?, pero cada vez es más valorada y necesaria, porque en este marco que Alejo bien os describió, la participación y la colaboración público-privada es una de las líneas transversales clave en la que se intenta potenciar, entendiendo que si esta colaboración no existe, no somos capaces de desarrollar de forma sostenible y sacar todo este lío que tenemos entre manos adelante, ¿no?, y sobre todo aportar al trabajo que estamos haciendo. Programas y posibilidad de proyectos hay muchísimas. Entonces, lo que hemos escogido son 3. Podemos hablar de otras 25 más, pero nos vamos a quedar en estas 3 porque vemos que son como las más inmediatas, pero sobre todo además las que son más aplicables, quizás poniéndonos en los zapatos de los socios y de los participantes de APROENA. El primer programa es Interreg, que todos habréis oído hablar de él, porque Interreg, pues ya cuando éramos todos muy pequeñitos, a principios de este siglo o de este milenio, ya teníamos Interreg y ya trabajábamos con él, ¿no?, con otras bases, con otra forma y otros enfoques, ¿no? Al final, Interreg lo que busca es la cooperación territorial europea, es decir, tiene lo mismo, igual que, o sea, esto es, si no nos unimos, si no trabajamos en homogeneizarnos, en desarrollarnos de forma paralela y al mismo tiempo, y conseguimos a través de la transferencia de conocimiento y de la promoción de la innovación que podamos crecer como una unidad territorial en Europa, no vamos a ser capaces, ¿no?, de promover este desarrollo sostenible. Así se crean, ¿no?, y se proponen 4 líneas
que lo que realmente a vosotros os interesa de estas líneas es, primero, el dónde, o sea, el área geográfica de aplicación, y segundo, las líneas prioritarias, ¿no? Es decir, dónde puedo ver yo que un proyecto mío tiene encaje. Y esto sí es muy importante. No se trata de buscar financiación, ¿no? De que lo primero sea la financiación y después pensar en el proyecto. Lo primero siempre es buscar qué necesidades tengo y a partir de ahí buscar la financiación disponible, que como a través de estos talleres creo que estáis viendo y claramente. Entonces hay una cooperación transfronteriza, que es pues entre fronteras, ¿no? Regiones adyacentes. Tenemos los programas UDO y POPTEC, que algunos habréis oído y ahora mismo además están abierto y en marcha. Cooperación transnacional, que es entre territorios transnacionales de mayor tamaño, el espacio atlántico, los países que forman parte del eje atlántico. Una interregional, es decir, que ya no tenemos que estar pegados, por decirlo de algún modo, o beber de un único territorio, como es el espacio atlántico, que es Interreg Europa, y por tanto es transversal. Y luego la cooperación, que no se nos olvide que son claves, las regiones ultraperiféricas, que son países terceros o socios vecinos que podemos incorporar y promover la colaboración con ellas. Y además muchas veces las empresas, como todos nosotros, también tenemos intereses y trabajos con todos ellos, por tanto es interesante. Este mayor programa de cooperación transfronteriza, la Unión Europea, bueno, pues está ahora mismo jugando con 320 millones de euros, que no es poco, siempre son grandísimas cifras, y corresponde de forma concreta a la colaboración que nos aplica España-Portugal, que son los POCTEP, que ahora mismo tenemos abiertos. ¿Quién puede ser beneficiaria? Vosotros. Y además, también vosotros, las administraciones públicas y las pymes, pero también ONGs, asociaciones civiles, agrupaciones europeas y cualquier otro agente relevante en la cooperación transfronteriza, pero muy importante, que tenga algo que decir y que tenga algo que aportar al proyecto que estamos preparando y presentando. Si nos vamos a cuáles son los objetivos de este programa, que es lo primero que tenemos que hacer para ver si esto realmente me aplica y puede cubrir esas necesidades o ideas de proyectos que tengo. El POPTEC tiene 5 objetivos políticos principales, que es llevar a Europa a ser más inteligente, y por eso tenemos que trabajar en digitalización, competitividad a través de la I+D+I, como decía al principio Alejo, y en la promoción de recursos endógenos, buscando siempre su especialización inteligente, ¿no? Para ello, podemos presentar proyectos concretos de I+D, de digitalización, de pymes desde el punto de vista del crecimiento competitivo y siempre de desarrollo de capacidades. Y aquí nos metemos en el ámbito también del emprendimiento y de la transición industrial. El segundo objetivo político, pues que te necesitamos ya y urgente, y os suena, una Europa verde, más verde y baja en carbono, ¿no? La decarbonización. Para ello, sin duda, la transición ecológica, el cambio climático y la preservación y recuperación de la biodiversidad son las máximas prioridades, por lo que podemos presentar y promover proyectos en el ámbito de la eficiencia energética, energías renovables, cambio climático y biodiversidad, contaminación, creación de infraestructuras ecológicas, que aquí sin duda en todas ellas hasta ahora os veis súper representados. El siguiente objetivo político del que podemos hablar es una Europa más social e inclusiva y siempre atendiendo al desafío demográfico y al acceso a servicios, ¿no? Para evitar la desaparición de los núcleos rurales, sino todo lo contrario, su promoción, por lo que hay que trabajar en empleo de calidad, en la inclusividad, en la economía social, en una educación, en salud, asistencia de proximidad, cultura y turismo sostenible, ¿no? Y este último, cultura y turismo sostenible, también como un elemento de arraigo y como un elemento de atracción de población por la generación de nuevos sectores económicos. Si queremos hablar de hacer una Europa más próxima, es decir, que sea una Europa de todos en la que podamos fácilmente acceder tanto desde la perspectiva social como ambiental como económica, hay que trabajar en el desarrollo integral sostenible y tenemos que trabajar sobre todo y fundamentalmente en zonas no urbanas. Y para terminar, desde luego, esto no lo podemos hacer sin promover una mayor gobernanza en la que ya aquí entramos ya en acciones más concretas institucionales, jurídicas, administrativas, etc. Se trata de un programa POPTEC en el que cualquiera de vosotros tenéis cabida, como veis, en todas las prioridades políticas. Y además de eso, no cabida porque lo ponga el nombre, sino porque vosotros podéis obtener a través de las acciones, actuaciones en los proyectos que podáis proponer o que os puedan proponer.
Este es el ejemplo que hemos cogido del ámbito de Interreg, pero podemos pensar en otros, y esa es la Fundación Biodiversidad. Muchos de vosotros la conocéis. Es la bien querida de todos los que trabajamos en este ámbito de desarrollo sostenible, aunque como también muchos pensaréis, los que hayáis trabajado, sí, pero la justificación es complicadísima. Sí, y es verdad. Hay que conocerla previamente y hay que trabajarla. Este año, y hace poco estuvimos hablando con ellos, el dinero, el presupuesto lo incrementan de una forma amplísima, y además es que incrementan también las líneas de actuación y las convocatorias que van a hacer. Proyectos, trabajar en sistemas terrestres, marinos, urbanos, contra la pérdida de la biodiversidad, gestión del conocimiento, sector privado es clave una vez más, enfoque de género, etcétera, ¿no? Lo que sí que se trabaja y se promueve siempre es acudir a los retos de transición ecológica y demográficos. Tienen dos programas específicos. Uno lo dice Emplea Verde, y otro Emplea Mar. El Emplea Verde busca generar y actuar como puente entre la política de empleo y la política ambiental. Y lo que buscan siempre es que el medio ambiente y la sostenibilidad sean bases para mejorar empleo y empresas más competitivas, y que las personas empleadas y empresas sean actores. La palabra clave en Emplea Verde es empleo. En el ámbito del programa Emplea Mar, busca ya reforzar la sostenibilidad del sector pesquero y acuícola español, pero en un contexto de economía azul, es decir, desde la perspectiva de los océanos y con todo lo que ya conocemos, la preservación de la biodiversidad, de los ecosistemas, el aprovechamiento de los recursos, ¿no? Y siempre de una forma sostenible. Y aquí la amplitud de convocatorias, el rango es muchísimo mayor. Recuperación de biodiversidad marina, reducción y gestión de residuos y basuras del mar, mejora del conocimiento y gestión de las zonas marinas protegidas, Red Natura, pero dentro de todo ello tienen áreas específicas para la creación de redes, para proyectos innovadores, para temas de comunicación, planificación de sostenibilidad, etcétera. Es decir, que ambos son vuestro programa, pero en el Pleamar el número de oportunidades se multiplica. Podemos hablar también de las líneas de ayuda específicas en el plan de recuperación, de transferencia y resiliencia, pero aquí sobre todo lo que queremos es deciros que existen líneas concretas para fomentar la sostenibilidad y la circularidad de los procesos industriales y empresas, y que, como vosotros bien sabéis, están siempre sujetos a los PERTEs. Tenemos un PERTE concreto en esta área y con un montón de líneas de trabajo en las que podemos entrar y trabajar según también las convocatorias que ellos van lanzando. Y ya para terminar, que ya muchos también probablemente conozcáis, es el programa LIFE, ¿no? El programa Vida de la Unión Europea. Es un programa Vida, se llama LIFE desde su crecimiento, desde su creación, y lo que busca es fundamentalmente trabajar de forma exclusiva a la promoción y a la conservación del medio ambiente y a la acción por el clima. Está absolutamente enfocado en el Pacto Verde Europeo, y está gestionado por una agencia que se llama CINEA, y que también acaba de abrir ahora mismo su convocatoria hasta finales de septiembre. Son convocatorias muy, muy competitivas, no son tan complejas, pero sí es difícil, pero no imposible, obviamente, y en Galicia tenemos unos cuantos, de poder avanzar. Buscan transformar la Unión Europea en una sociedad justa y próspera en una economía moderna, fundamentalmente basados en la descarbonización, emisiones netas de gases invernaderos y la desvinculación del uso de recursos, y busca proteger, conservar y mejorar el capital natural, ¿no?, de la Unión Europea a través de todos los sectores y actividades económicas que tenemos. El programa LIFE tiene además un componente siempre en el que busca que con las acciones que se desarrollan pueda haber una incidencia en el ámbito político, lo cual es muy importante, y yo creo que también para el problema debe serlo, ¿no? Tiene un área concreta de medio ambiente que trabaja en naturaleza y biodiversidad, y una específica en economía circular y calidad de vida, y un área concreta en mitigación del cambio climático y adaptación y transición a las energías limpias, que también muchos de vosotros estáis ahora trabajando en este tema. Las tipologías de los proyectos no vamos a entrar ahora, porque si no estaríamos mucho tiempo más, pero sí que os los dejamos aquí para que los podáis ver. Abre, como os decíamos, abrió ahora mismito, acaba de abrir y cierra el 6 de septiembre, es decir, que nos ponen a trabajar en los meses de julio y de agosto, ¿no? Y lo que abre fundamentalmente es el área de medio ambiente, en el ámbito de naturaleza y biodiversidad y economía circular y calidad de vida, y nos dejan unos días más, hasta el 21 de septiembre,
para proyectos específicos de mitigación al cambio climático y de transición hacia las energías limpias, y esta última todavía no está publicada. El 60% es lo que nos subvencionan, ¿vale? Hay ciertas excepciones y es perfectamente factible. Y no nos vamos a parar, ¿no? Os lo vamos a dejar aquí porque la vais a distribuir y vais a ver que en función de la tipología de proyecto, integrado, asistencia técnica, va a haber distintas fechas en algunos casos y diferentes porcentajes también de financiación, aunque la mayor parte suele estar en torno al 60%. Y ya, información adicional del programa, aquí también os la dejamos, pero bueno, nosotros siempre estamos también a vuestra disposición para compartir cualquier información. Pero más allá, y ya terminamos, que no lo incorporamos aquí porque solo nos pedisteis europeas, pero no queremos dejar de mencionar todas las ayudas y posibilidades de financiación a través del CEDETI, que supongo que alguien lo habrá presentado ya a lo largo de este programa, pero si no también con gusto podemos ofreceros la información, que son ayudas directas ya para la promoción de innovación en el sector privado, buscando la cooperación no solamente en España y Europa, sino también con programas específicos hacia la Unión Europea y otras regiones como África, de forma puntual en ciertos países, sobre todo el norte de África. Y tampoco, y aquí así introduzco a José Manuel. José Manuel, un gusto verte aquí. Tampoco nos olvidemos de las convocatorias de cooperación al desarrollo promovidas por la ECID y por Cooperación Gallega, que ahora están abiertas ahora mismo, en las que se pueden promover proyectos de cooperación con otros países en los que también la preservación de la biodiversidad, cambio climático, etcétera, están siempre prioritarias, buscando lo que buscan estas agencias, ¿no? Que es el desarrollo social conciliado con el ambiental. Esto también está ahora mismo abierto. Y además la buena noticia es que las empresas no solamente son bienvenidas, sino que son condición indispensable para las convocatorias de la ECID. Tienen que participar empresas y promotoras de la innovación. Y sin más, os agradecemos, esperamos que haya sido útil. Os ponemos a disposición la presentación, cualquier otra información que tengáis. Y de nuevo, daros las gracias a todos y un gusto veros a algunos conocidos por aquí y a otros que os conocemos. Así que... Muchas gracias. Gracias. Fíjate, seguro que Maceiras nos sacará el tema, pero es de agradecer que haya esta diversidad de ayudas, sobre todo bajo el el trío de digitalización, sostenibilidad e innovación, ¿no? Para la empresa privada. Hablando con el sombrero de empresa pequeña, de empresa familiar, de pyme, lo que la experiencia nos ha llevado a tener claro es que ante cualquier proyecto que quieras emprender, no solamente debes fijarte en una subvención, sino que ya como mínimo tienes que partir teniendo un tercio de lo que quieres invertir, ¿no? De lo que vas a invertir, por lo menos ya un tercio bien dedicado. También como pyme, hay subvenciones o ayudas que realmente no acabamos de entender que estén enfocadas a la pyme. ¿Por qué? A veces una ayuda para una compra de maquinaria va asociada a la contratación. Esto que bien decías del empleo, ¿no? Aunque hay un programa específico de empleo verde, muchas otras ayudas dirigidas al tejido empresarial, que principalmente en España somos pymes y más en Galicia, pues a veces nos choca eso, ¿no? Que quieres optar a una maquinaria y de una manera u otra te puede llegar a sumar puntos si también generas empleo. Yo lo entiendo como política que se genere empleo, pero a veces hay ciertas circunstancias que no vale la pena ya ni optar a esa ayuda, porque lo que te van a dar para la maquinaria, de una manera u otra, lo tienes que invertir en esa creación de un empleo para tener más posibilidades de poder optar a ella. Y después, lo que sí he notado, siempre, ahora estoy con el sombrero de pyme, ¿no? Que es lo que soy y sobre todo lo que son algunas de nuestros asociados, es que está comprobado que todas aquellas ayudas de economía circular es importantísimo que como gasto subvencionable sea la compra de segunda mano, ¿no?
En muchos procesos que tenemos hay material en el mercado de segunda mano que puede ser perfectamente utilizado para estos nuevos procesos o para la mejora de las técnicas, las mejores técnicas disponibles que las empresas medioambientales con autorización integrada obligatoriamente tenemos que tener. Muchas veces, o alguna vez lo he comentado con el IGAPE, con Norberto y con Fernando Buldrís, y efectivamente sí que hay, sobre todo europeas y algunos de los Next Generation, que sí aceptan esa compra de segunda mano como gasto deducible, o sea, para ponerlo dentro de la subvención, pero después hay otras que son más nacionales, que les resulta muy difícil o no tienen un proceso o un protocolo determinado para poder entrar esa parte de material, de máquina, vamos a poner que son máquinas de segunda mano, porque tal vez en su primera vida, digamos, ya han gozado de una subvención y volverlas a subvencionar pues sería complicado. Eso es lo que nos han explicado algunas pymes desde el IGAPE. Y realmente, ya que hablamos de economía circular, el poder reutilizar maquinaria que está en buenas condiciones, que fácilmente una OCA te la puede recertificar, estaría fenomenal que todas aquellas, ya no los Next Generation, sino todo a nivel nacional, autonómico, de cualquier subvención pudiera tener como gasto deducible la compra de maquinaria de segunda mano. Y que no todo, o a lo mejor teniendo en cuenta el ratio de empleados, pues que no siempre sumase como punto en la compra de una maquinaria el crear empleo, porque muchas pymes lo que hacemos es tener maquinaria para agilizar procesos y no necesitar más personal, no deja de ser un coste elevado. Y ojalá que haya muchísimas más ayudas, que haya criterios fáciles, porque sí que es cierto que muchas, y bien lo decías, Yolanda, muchas veces lo ves muy claro, pero después justificarlo es como luchar contra molinos de viento, ¿no? Que ves dragones gigantes, ¿no? Y bueno, esta era mi pequeña aportación con el sombrero de pyme, ¿eh? No, y yo nunca me saco ese sombrero, Arantxa, no puedo tampoco. Y yo creo que ahí, mira, creo que hay casi 3 tipos, ¿no? De cómo nosotros lo vemos, ¿no? Y también como pyme, que lo somos, ¿no? Tres tipos de financiación. La financiación, que es la que tú dices, que es la que me puede ayudar a mí como empresa a financiar a través de una subvención, una determinada tecnología, maquinaria, etcétera, con todos los peros que tú has puesto claramente. Pero después hay otro tipo de ayudas que nosotros no les queremos llamar ayudas, les queremos llamar proyectos en los que nosotros como pymes, como empresas, nos podemos sumar con 2 perspectivas. Una, la posibilidad de desarrollar metodologías, de desarrollar tecnología, y que normalmente tú eso lo puedes cofinanciar con horas en especie, no con dinero, con horas, y como empresas podemos hacerlo. Y 2, aquellas que no solamente nos permiten desarrollar una metodología o que luego yo puedo vender además, sino que efectivamente me pueden suponer oportunidades de negocio, ¿no? Y eso son también, ¿no?, estas convocatorias europeas, estas 2 últimas, en las que nosotros, cualquiera de nosotros nos podemos presentar, pero tenemos que hacerlo, yo creo, con esa otra visión, ¿no? Con la visión de que no me van a subvencionar una maquinaria, que para eso están las otras ayudas, las del IGAPE, como decías, Arantxa, sino como la oportunidad para poder desarrollar líneas de negocio, para encontrarme con nuevos socios que también son nuevas empresas y poder incluso en determinados casos, y nosotros como ICSEM lo hacemos, ampliar mercados, ¿no? Entonces, a partir de ahí, una empresa productiva, ¿no?, o de servicios, lo que no tiene tiempo es obviamente para justificaciones, ¿no?, o para todo esto, ¿no? Entonces, como esto siempre es el truco del almendruco, nosotros lo llamamos. Primero, como pyme de que está desarrollando un servicio concreto o una tecnología o un producto, desde luego no tiene tiempo para hacer eso ni lo debe hacer. Porque zapatero a tus zapatos. Hay quien puede hacerlo y quien sabe hacerlo. Entonces, lo único que yo como empresa exigiría a quien puede hacerlo y me mete en ese lío del proyecto es que me ponga las normas muy claritas. Es decir, si yo tengo que justificar con los TC las horas o tengo que justificar
la compra con no sé qué, que me lo diga el día cero. Porque yo como empresa, como pyme, yo a administración le digo desde el día cero que esto tiene que ser así y así será. Y yo como empresa no fallo, ¿no? Porque nosotros como empresas no fallamos y sabemos las cosas claras por la cuenta que nos tiene, ¿no? Entonces, a nosotros el mundo de la financiación, que es un mundo que como tal yo creo que a todos no sé si alguien es gran apasionado, ¿no?, de eso, pero sí que lo vemos como un instrumento desde el punto de vista ese de subvención para algo concreto, pero sobre todo como estas últimas que hemos hablado y sobre todo lo que va a hablar José Manuel Maceiras, que nosotros desde ICSEM ahí trabajamos mucho y tenemos muchos proyectos en las licitaciones internacionales, oportunidad de negocio. Y para mí esa es la clave. Son para las pymes oportunidades de negocio. No los podemos ver de otra forma. Está claro, sí que tenemos que partir ya de una financiación propia y sí, es la base. Y más, como bien decíais, en el sector medioambiental, ¿no? Porque puede ser para nuevos proyectos, pero para proyectos que ya tenemos, ¿no? Pero necesitamos esa digitalización, el poder contabilizar de una manera práctica pues todo lo que hacemos. Yo estoy segura que muchas de las empresas que estamos hoy aquí presentes hacemos más de lo que explicamos. Y porque no lo sabemos o contabilizar o no tenemos las herramientas suficientes para que nos den ese dato y poder mostrar ese dato. La digitalización, sin duda, ya no nuevos proyectos, pero modernizar lo que es la empresa madura del sector medioambiental, que gracias a Dios aquí en Galicia se basa en empresas hasta que muchas están en la tercera generación o segunda generación y tienen que digitalizar procesos que funcionan bien, pero que no contabilizan todo. Hoy en día, y también lo explicabais tanto Alejo como tú, al final el cliente está mucho más concienciado con el medio ambiente y hay que darle un valor adicional, ya no de tu servicio, porque ya eso se supone y se da, pero de la información de sus residuos en este caso, ¿no? Y sobre todo en el trayecto de esa valorización o reciclado de ese residuo. Realmente el productor en medio ambiente tiene cada vez más responsabilidad, como bien sabe también Alejo, y al tener esa responsabilidad nos va a exigir mucha más información. Y eso se lo vamos a poder dar de una manera mucho más ágil y eficiente por medio de proyectos de digitalización también. Y muchas de estas ayudas que habéis comentado van pues para eso, pues para tener datos en la nube que directamente puedan acceder nuestros clientes, el poderle dar un cálculo de la huella de carbono desde que se ha empezado a producir un producto o un servicio hasta el final de su vida útil, una huella de carbono, ¿no? Y todo eso lo podemos hacer y podemos informar a nuestro cliente si tenemos esas herramientas, ¿no? Que podemos también, en cierta manera, financiar con estas ayudas. Pero bueno, que muchísimas gracias. Yo creo que si hubierais tenido muchísimo más tiempo, vamos, nos tienes aquí 2 días explicando el detalle y sobre todo la justificación, ¿verdad? De todo lo que hay. ¿No? Que os dormiríais seguro. No, pero que seguro que encontraríamos ideas. De hecho, estabas hablando de emplea verde, de emplea mar. Automáticamente, pues te vas imaginando, ostras, pues eso que había pensado puede entrar en este proyecto o con la Fundación Biodiversidad o el Interreg. Claro, aquí es lo que comentaba Yolanda, ¿no? Al principio, que es fundamental ver qué necesidades tengo e ir al instrumento más adecuado, ¿no? Claro. Y poder formar un consorcio de gente con una idea de negocio que al final va a dar un resultado y va a dar un resultado muy interesante para el propio negocio y para ampliar oportunidades, pues es importante, ¿no? Tú bien sabes, yo animo desde aquí a las pymes, porque es verdad que son claves para también meterse en este tipo de proyectos, que muchas veces no tienen miedo, pero tienen que asesorarse correctamente a través de qué instrumentos, qué potenciales socios les pueden venir mejor para sus proyectos. Y tú sabes por mi experiencia anterior que siendo una pyme
micropyme, pues tuvo 3 proyectos innovadores con el esfuerzo que esto conlleva, pero salieron adelante, un LIFE, un Horizonte 2020 y un Interreg, o sea que siempre digo que se puede, por supuesto que se puede, con buen asesoramiento y con unos socios interesantes que acompañen. Efectivamente, está claro. Y ya para cerrar, resaltar también lo que decía Yolanda, de que no hay nada mejor que la transparencia y el tener las reglas del juego bien descritas desde el principio. Eso, tanto a la empresa como a la asesoría, consultoría, que nos ayudáis a llevarlas a buen puerto, es básico. Es básico, que si hay que tener un asiento contable propio de la compra o de esa subvención, que la empresa lo sepa desde el principio. El estar bien acompañados es base para que una pyme pueda hacer frente a una subvención y a su justificación. Bueno, también muchas entidades se están dando cuenta que las justificaciones, bueno, se lo estaban pidiendo cosas que es verdad que para una pyme eran muy complicadas y están rebajando ese nivel de justificación, que es un poco el dato positivo, ¿no? Que va a depender del programa, porque hay programas, por ejemplo, Interreg, que es muy fácil de justificar, pero es verdad que algunas convocatorias de la Fundación Biodiversidad son muy complicadas y exigen mucha documentación. Y por lo que tenemos constancia, para este periodo van a rebajar bastante esas exigencias porque muchas entidades no se estaban presentando precisamente por estos requisitos tan estrictos, ¿no? O sea que eso es una noticia positiva y que, bueno, que le damos, por supuesto, la bienvenida, ¿no? Hombre, pues muchísimas gracias. Seguro que cualquier viaje, subvenciones de vuestra mano es una ayuda 100%. Estupendo, pues gracias a vosotros, Arantxa. Gracias. Alberto, todo Bueno, tuyo para nuestro querido José Manuel Maceira. Efectivamente, José Manuel, ya tenemos paso para que habléis sobre las licitaciones internacionales, ¿no? Sobre vuestro servicio, entiendo que vais a presentar el servicio SALT, que tenéis ahí, que ya es un servicio maduro y bastante mayor de edad, ¿no? Bueno, buenos días a todos y a todas. Bueno, la verdad que es un lujo escucharos, escuchar a Yolanda, escuchar a Arantxa, escucharte a ti, Alberto, después las personas que estáis por ahí, Sara. La verdad es que es muy grato y además que es de los momentos que realmente aprendes cosas y compartes conocimiento, que al final es de lo que se trata, ¿no? En estos ratillos que nos dedicamos, ¿no? Que salimos un poco del trabajo diario y podemos un poco compartir esta información que es tan importante. Yo trabajo en la Confederación de Empresarios de Galicia hace ya unos cuantos años y soy un apasionado de la financiación, de las ayudas. Siempre ha sido el tema en el que he trabajado aquí técnicamente. Después, pues la vida me ha llevado a otros proyectos, otras responsabilidades, pero sí que es verdad que la base del trabajo desde que empecé aquí pues fue un poco esa, ¿no? Las ayudas. Entonces, me encanta lo que estaba escuchando, ¿no? Un poco pues cómo enfrenta la pyme una ayuda, qué criterios a veces desde un despacho se incorporan adicionales, ¿no? Pues esas pequeñas obligaciones que nos acompañan para disfrutar o para aprovechar una ayuda e incorporar una mejora en nuestra empresa, cuando es una ayuda pura, ¿no? En términos de empleo y en términos de otras muchas cosas y requisitos que a veces disuaden directamente. Nosotros también se lo decimos a veces a Fernando, a Norberto, cuando tenemos oportunidad, ¿no? A veces los requisitos y la gestión disuaden a las empresas de presentar o de obtener financiación, que en este momento todo el mundo dice que hay mucha, pero a veces no es tan fácil de acceder o no se ve como algo tan útil, ¿no? Porque al final las gallinas que entran por las que salen, perdonadme la expresión. Bueno, con esto lo único que quería decir que me encanta lo que estaba escuchando porque es un tema en el que he trabajado bastante y con el que me siento muy identificado, ¿no? Y con esta problemática que tienen. Nosotros hoy aquí, bueno, estoy con mi compañero Alberto Castedo, veis que está aquí en pantalla conmigo, él es técnico del servicio de licitaciones, yo coordino ese servicio aquí en la FEG y efectivamente es un servicio que ya ha tenido un recorrido en la casa en 2 etapas anteriores.
ha sido un poco como el Guadiana, aparecía, desaparecía, lo hemos rescatado de nuevo el año pasado, porque nos parece un servicio necesario, porque siempre pensamos que las organizaciones como la nuestra lo que deben ofrecer a las empresas son pues servicios pues que a lo mejor no tienen un mercado tan claro o no son tan rentables de inicio, ¿no? Pues el tema de acceder a las licitaciones, poner en la pista a empresas de Galicia las licitaciones internacionales, aunque hay empresas después que hacen el trabajo, y Yolanda lo conoce bien, ¿no?, de ayudar a las empresas a concurrir concretamente a licitaciones, este servicio un poco más generalista de acercar a la empresa y ayudarle a ver que tiene una oportunidad de internacionalizarse diferente a la clásica, a la que todos entendemos, que es vender o prestar servicios fuera, pues es esta participación en licitaciones internacionales, ¿no? Entonces, desde la Confederación entendimos el año pasado que debíamos retomar este tema, lo hablamos con el IGAPE y así surgió un nuevo convenio de 2 años, pues para poner a andar de nuevo este servicio y con el objetivo fundamental de que las empresas de Galicia aprovechen ese mercado multilateral de las instituciones de financiación internacional, de los bancos de desarrollo, de la acción exterior de la Unión Europea, del sistema de Naciones Unidas, entre otros, ¿no? Yo os voy a dar un poco una pincelada general de lo que hacemos en el servicio y después Alberto entrará un poquito más en materia técnica, en un poco la estructura de los proyectos que están a disposición o que se licitan a disposición de las empresas y un poco también pues, de algún ejemplo para que podáis ver en el ámbito concretamente del medio ambiente pues qué oportunidades hemos encontrado pues, haciendo una búsqueda estos últimos días para que os dé también idea de qué estamos hablando, ¿no? Porque a veces hablamos en abstracto y no se entiende muy bien de qué estamos hablando. Nosotros vamos a hablar de licitaciones, o sea, de contratos que se financian con fondos que aportan estados y organizaciones y que se ejecutan en países, normalmente, su gran mayoría, en vías de desarrollo. Ese es un poco el marco en el que nos movemos, ¿no? Los organismos multilaterales, seguramente ya todos lo sabéis, ¿no?, pero son instituciones internacionales que se crean mediante, sí, vamos a poner la presentación, se crean mediante acuerdos entre varios países, ¿no? Tras la Primera Guerra Mundial se impulsó el nacimiento de estos organismos y se convirtieron ya tras la Segunda Guerra Mundial en una necesidad. El objetivo, pues abordar problemas comunes a nivel global a través de la cooperación entre 3 o más países, ¿no? ¿Qué funcionamiento tiene? Pues los países miembros tienen voz y voto para tomar decisiones conjuntas y a partir de ahí pues, se elaboran estrategias en determinados países que se van concretando en proyectos y estos proyectos se van concretando después en esas licitaciones internacionales que son en los que las empresas como las vuestras, pueden concurrir y pueden participar. Ahí os ponemos un poco un esquema de funcionamiento de este mercado multilateral, los países que participan cada uno con un rol, países desarrollados que aportan financiación, organismos multilaterales, países en desarrollo, que es donde se ejecutan estos contratos, y las empresas, pues que son las encargadas precisamente de llevarlas a cabo, ¿no? En el medio, pues hay toda una serie de organismos que interactúan y que gestionan esta serie de fondos y que elaboran estos proyectos de los cuales nacen posteriormente las licitaciones internacionales. Bueno, ahí hemos puesto también un poco los principales organismos y proyectos multilaterales con los que nosotros trabajamos. Estamos hablando de bancos multilaterales de desarrollo, estamos hablando lógicamente de la acción exterior de la Unión Europea, que es también pues importante, estamos hablando de Naciones Unidas y de sus agencias, y estamos hablando también de otras agencias pues como son las de cooperación bilateral. Pues en España, por ejemplo, la ECID, ¿no? Ese sería un poco, bueno, pues los organismos, algunos de los organismos con los que nosotros, sobre los que nosotros informamos, ¿no?, de las oportunidades para las empresas, y a partir de ahí podemos ver
Si nos preguntáramos el por qué participar en estas licitaciones internacionales, qué motivos a favor y qué motivos en contra tenemos para intentar acceder a este mercado, pues como ventaja decir que el volumen de negocio anual que mueven es de más de 200.000 millones de dólares. El procedimiento de contratación suele ser claro y transparente. Se ofrece una seguridad en los cobros en países con riesgo a través del respaldo de las instituciones financieras internacionales. Esto es muy importante. Tenemos un sistema de contratación claro y transparente, nos da seguridad, y si accedemos o si conseguimos alguno de estos contratos, las garantías de cobro pues también son importantes. ¿Esto qué nos puede permitir? Nos puede permitir acceder a nuevos mercados con un coste menor de implantación. Es verdad que en muchos proyectos vamos a requerir algún socio local. Ello nos permite efectivamente entrar y conocer nuevos países en los que trabajar. Puede ser a través de una licitación internacional y después dar lugar a otro tipo de trabajos, ¿no? La búsqueda de socios y la creación de consorcios nos permite también, de nuevo, pues ampliar nuestro potencial y nuestra capacidad de actuar a nivel internacional. Y otra ventaja que tiene estas licitaciones es que incluso en periodos que a lo mejor a nivel estatal o a nivel continental son de crisis, hay una cierta estabilidad, hay una línea de trabajo estable que se mantiene y que siempre está ahí para que nosotros podamos acceder estratégicamente a ellos. Si tuviéramos que decir alguna de las desventajas, es un mercado donde la competencia y la complejidad es alta. Participar en este tipo de licitaciones normalmente requiere plantear una estrategia a medio plazo. No es posible o no es muy fácil, no decimos que no sea posible, no es lo normal el acceder a una oportunidad o identificar una oportunidad y ser capaces ya de concurrir y de ganarla, sino que requiere una cierta preparación y dependiendo de qué organismo estemos hablando, requerirá ciertos requisitos, cierto posicionamiento, que desde aquí pues es un poco lo que tratamos de informar y ayudar a las empresas, ¿no? A conocer cómo se tienen que entrenar, cómo se tienen que preparar para acceder a este mercado. Y después es verdad que en cierto modo hay procedimientos bastante estrictos y en cierto modo burocráticos. Pero bueno, en todo caso nada que no se pueda trabajar y preparar, y eso es un poco también la tarea que tenemos desde aquí. ¿Y cómo trabajamos nosotros? Pues nosotros, aquí desde el SAL, lo que hacemos en el servicio es las empresas que se acercan o que tienen interés por este mercado, en primer lugar, elaborar una evaluación, un diagnóstico de la capacidad licitadora de la empresa. En función de una serie de informaciones que os pedimos y de una entrevista, pues hacemos un poco esa evaluación inicial. En base a ello, creamos alertas individualizadas y localizamos licitaciones a las que pueda concurrir esa empresa en concreto, por el país en la que, o países en los que, o áreas geográficas en los que quisiera trabajar, por el tipo de licitación, por el volumen, según la capacidad necesaria. Bueno, en función de determinados parámetros, unos que decidiréis vosotros y otros que lo definirá la capacidad o el tipo de empresa que seáis, pues configuramos una serie de alertas y vamos enviando periódicamente oportunidades que consideramos de interés. Otro de los trabajos que hacemos con las empresas es que les ayudamos a registrarse en los portales de los organismos. Para concurrir a este tipo de licitaciones, los organismos suelen pedir un registro a través de un sistema web en uno de sus portales, y para ello pues piden toda una serie de requisitos, toda una serie, bueno, un trabajo más burocrático y de preparación, y ahí también nosotros intentamos pues ayudar y acompañar a la empresa para cumplir esta primera parte de entrada en el organismo y que le permita después participar en esas licitaciones. Y finalmente también hacemos un trabajo de asistencia, de análisis sobre los pliegos y las condiciones de los contratos. Porque es verdad que dependiendo de qué organismo sea, tiene sus particularidades y requiere a veces pues, con un conocimiento
de cómo funcionan, qué requisitos debemos cumplir, cómo los debemos cumplir. Difiere un poquito de lo que es una licitación nacional. En ese sentido, pues también desde el servicio procuramos acompañar a las empresas. ¿Qué otros servicios hacemos? Bueno, pues también la búsqueda de socios internacionales y locales para el consorcio, cuando así sea necesario. Como os decía, hay determinados trabajos que van a requerir que consigamos socios en el país de destino, en el país donde se va a ejecutar la obra, donde se va a prestar el servicio. También buscamos expertos para proyectos. A veces para determinados trabajos necesitamos contar, en vez de con un socio, simplemente con un experto local. También ayudamos a hacer esa búsqueda. Y complementariamente, bueno, pues identificamos ayudas a nivel general para internacionalización, pero también para participar en este tipo de proyectos, y otras consultas pues, de carácter más general que se pueden plantear. Lo que intentamos en todo caso desde la Confederación también con este servicio de licitaciones es que sea un servicio integrado con otros servicios que ya tenemos en el área de internacionalización. Concretamente, la Confederación de Empresarios de Galicia es socio de la red Enterprise Europe Network, que es la red de asistencia a empresas a nivel mundial más grande que existe. Es una red que fue creada por la Comisión Europea y la coordina la Comisión Europea, y de ella colgamos más de 600 centros. Para que os hagáis una idea, en todas las regiones de la Unión Europea hay un centro como el nuestro. Esto lo que nos permite es conseguir información de primera mano, porque es un poco lo que nos pide la Comisión, que trabajemos en red, en cualquier región de la Unión Europea, sobre el tema que nos interese, pues sobre cómo está regulado un aspecto, pues sobre aspectos de mercado, sobre aspectos de desarrollo tecnológico. Bueno, lo que nos interese de esa región o de esa área, pues tenemos la suerte de contar con socios en cada región. Y también lo complementamos con otra red que es diferente, es una red como sabéis, son los servicios públicos de empleo a nivel de la Unión Europea, que es EURES, y nosotros, por estar en un área de frontera, que es la frontera con Portugal, Galicia, norte de Portugal, pues participamos también de esa red y nos permite pues canalizar ofertas y demandas de empleo, y nos permite también asesorar a las empresas que movilizan trabajadores para prestar servicios o para desarrollar trabajos en otros estados, ¿no? En ese sentido, pues es un poco lo que intentamos, dar un servicio lo más redondo posible en el ámbito de la internacionalización a nuestras empresas, y entendemos que con este servicio de licitaciones pues es una patita que, como comentaba al principio, hemos tenido, que habíamos dejado, pero que consideramos pues de verdad muy importante. Bueno, para ello también nos apoyamos pues en otros organismos y en otras entidades con las que colaboramos estrechamente para hacer, como os decía, pues el servicio lo más completo posible. No se trata de nosotros saber de todo y en todos los ámbitos, sino que se trata de estar bien arropados y dirigir a la empresa y asegurarnos de que la empresa llama y es atendida porque le va a ayudar. Ese es un poco el objetivo que tenemos. No tanto dar nosotros el servicio directamente en todos los aspectos, sino garantizar a nivel de internacionalización que la empresa recibe el servicio que necesita. Y ahora, si os parece, después de esta breve introducción, Alberto pues os va a explicar un poquito más en qué consiste el ciclo de proyecto de estas licitaciones internacionales, qué tipo de contratos multilaterales tenemos, y después ver también un poco qué oportunidades concretas vais a poder encontrar y acceder a través de nosotros. También os comentará después el portal, ¿verdad, Alberto? El portal que tenemos, un poco en el que podéis vosotros bucear directamente, también sin llamarnos, ver un poco pues qué oportunidades hay. Ahora os lo comentará Alberto. Vale, pues volvamos para atrás un segundo. En concreto, aquí yo os voy a hablar del ciclo del proyecto. Vale, una vez que tenemos una idea general de lo que es el mercado multilateral, cuáles son los organismos multilaterales, qué proyectos financian, qué finalidades persiguen estos proyectos, ¿no? Y ya como empresa pues tenemos una idea de las ventajas y desventajas que este mercado nos puede aportar dentro de nuestra estrategia de internacionalización, ¿de acuerdo? Porque esto hay que tomarlo como una pata más dentro de nuestra estrategia de internacionalización. Es importante entender qué es el ciclo del proyecto, porque yo como empresa, según los servicios que vaya a ofrecer,
voy a tener un lugar según la fase en la que nos encontremos. Entonces, el ciclo del proyecto normalmente se divide en 5 fases, ¿de acuerdo? La primera es la de programación, en la que, bueno, el organismo multilateral pues, se encarga de establecer, digamos, las primeras conversaciones con un gobierno X, por ejemplo, pues en este caso Bolivia, imaginaros. Entonces, aquí es donde identifican las áreas en las que se quieren centrar. Imaginaos que Bolivia pues, está desarrollando su estrategia en 2023-2028 para la educación. Bueno, pues a partir de aquí pasaríamos a la fase de preparación, que es donde se identifican pues, las necesidades de Bolivia en materia de educación, ¿de acuerdo? Se identifican los proyectos, se realizan ciertas preparaciones, análisis, evaluaciones, para más adelante, en la siguiente fase de aprobación, que es donde se aprobarían los proyectos, el gasto y los planes de adquisiciones que vendrían siendo como anuncios de contratos que van a salir en la parte de ejecución, ¿de acuerdo? Esta probablemente sea la parte más interesante para las empresas y en la siguiente diapositiva os explico más detalladamente por qué. Finalmente, pues tendríamos una última fase de evaluación que básicamente se dedicaría a hacer una auditoría de resultados, bien sea mediante evaluación intermedia, evaluación final. Bueno, esto depende un poco del proyecto con el que nos estemos peleando, ¿no? Entonces, dentro del ciclo del proyecto en detalle, no os asustéis con esta tabla, quedaos con que de la parte para arriba vendría a explicarnos el rol del gobierno y del organismo multilateral, ¿de acuerdo? Esta es una parte más informativa, más teórica para la empresa, y en la parte de abajo pues tenemos el rol que yo como empresa voy a poder desempeñar según en la fase en la que me encuentre. Entonces, desde una fase de pre-pipeline hasta la fase anterior a la implementación, ¿de acuerdo? Ahí se encontrarían contratos de consultoría. Entonces, por eso os digo que según el tipo de empresa que seamos, nos va a interesar más centrar esfuerzos en según qué partes del proyecto nos encontremos. En la fase de implementación sí que vamos a encontrar los contratos más interesantes por nuestra experiencia para todas las empresas. Ahí es donde vamos a poder encontrar contratos de bienes, de obras y de consultoría, ¿de acuerdo? Aquí es donde estarían los contratos en concreto que salen después de todo el trabajo que han hecho el organismo multilateral y el gobierno para identificar esas necesidades y cómo atajarlas. Finalmente, tendríamos una parte de supervisión y una parte de post-evaluación, ¿de acuerdo? En la que aquí pues, estarían esa auditoría de resultados que os comentaba y sí que aparecerían contratos de consultoría, ¿de acuerdo? Aquí, bueno, hay empresas con las que trabajamos pues, que están más interesados en trabajar en esta parte porque, bueno, según su actividad, pues a ellos les encaja más, ¿vale? Entonces, una vez tenemos claro el ciclo de proyecto, los distintos tipos de contratos a los que nos vamos a enfrentar y podemos encontrar, ¿de acuerdo? También es interesante saber los tipos de procedimientos que manejan estos organismos multilaterales. Porque, por ejemplo, puede ser que para un contrato en concreto, de primera mano, pues el gobierno y el organismo multilateral en concreto nos simplemente exijan una expresión formal de interés por parte de la empresa. O puede ser que también nos pidan un proyecto técnico, una oferta técnica, una oferta de viabilidad económica. Esto ya os digo, va a depender según los pliegos a los que nos enfrentemos. Entonces, centrándonos más y poniendo el foco sobre los contratos que nosotros pensamos que son más interesantes para las empresas, que son los contratos de obra, que vendrían siendo pues, construcciones, edificaciones o infraestructuras, ¿de acuerdo? Contratos de suministros y otras tareas que puedan estar especificadas en el contrato. Y después, por último, tendríamos los contratos de servicios o de consultoría, ¿de acuerdo? Aquí sí que entrarían contratos de estudios, ya sea viabilidad económica, mercado, técnica, etcétera. La variedad es muy amplia. Y después tendríamos contratos de asistencias técnicas, ¿de acuerdo? Que, bueno, aquí entrarían otro tipo de contratos más ligados a la dirección o supervisión de proyectos concretos, por ejemplo. Y por último, sí que nos pareció interesante añadir en esta diapositiva
que no todas las licitaciones internacionales son publicadas por los organismos multilaterales, ¿de acuerdo? Porque según según el importe, ¿de acuerdo? Si el importe de los proyectos es menor a $200.000, los organismos multilaterales no tienen la obligación de publicarlos internacionalmente, ¿no? Sino que son los gobiernos, pues en este caso, como os ponía antes el ejemplo de Bolivia, en su página web de su ministerio correspondiente, en donde ellos muestran las licitaciones abiertas, en ese momento es donde encontraríamos este tipo de licitaciones. Entonces también esto es importante tenerlo en cuenta por si nosotros en el momento de establecer una estrategia también sería interesante delimitar qué regiones nos interesan y a partir de ahí también pues, los países que más nos interesen, echar un ojo a qué contratos ellos ofertan según su ministerio, según su sector, etc. Y bueno, ya centrándonos en el tema del medio ambiente, después de hablaros del mercado multilateral, organismos, proyectos, ciclo del proyecto, ¿de acuerdo? Y tipos de contratos que podemos encontrar, en el sector del medio ambiente hemos hecho una búsqueda a partir de la herramienta con la que trabajamos y principalmente nos hemos encontrado, bueno, os ponemos estos 20 ejemplos creo que son, sobre contratos de principalmente suministros, obra, y en su gran mayoría son contratos de consultoría, ¿de acuerdo? En el sector del medio ambiente, pues por lo que estamos viendo es lo que más prevalece, pero bueno, al ser un sector también como muy transversal, es cierto que podemos encontrarnos otro tipo de contratos. Entonces, como os comentaba, nosotros trabajamos con una herramienta, una base de datos, ¿de acuerdo? A partir de aquí, nosotros podemos identificar licitaciones. Por ejemplo, en el gráfico de la izquierda, os mostramos que con una simple búsqueda en el sector del medio ambiente hemos podido identificar un total de 2.738 licitaciones que, dependiendo en la fase en la que nos encontremos, de acuerdo, del ciclo proyecto de la que os hablaba. Y bueno, sí que destaca que la mayor parte de estos proyectos pues, se encuentran en Asia o en África, más de la mitad. Porque, bueno, como ya os comentaba José Manuel antes, los organismos multilaterales trabajan principalmente con países en vías de desarrollo. Pero nosotros, haciendo una búsqueda todavía más ajustada, es decir, buscamos por licitaciones que estén abiertas en este momento a las que se podrían participar las empresas interesadas, ¿de acuerdo? Sí que pudimos identificar una menor cantidad, ¿de acuerdo? Porque, bueno, en esa fase del proyecto pues, es ahora mismo lo que hay. Y en la gráfica de la derecha las hemos dividido según el organismo que las oferta y según en la región que trabaja. Esto lo pusimos básicamente por si alguna empresa, como ya nos ha ocurrido anteriormente, que a lo mejor está más interesada en trabajar con un organismo en concreto, pues por ejemplo con el Banco Mundial, que tiene una fuerte presencia en África y en Asia, o con la Unión Europea, que destaca por estar presente en casi todas las regiones. De hecho, la Unión Europea, para que lo sepáis, es uno de los mayores donantes a nivel mundial en materia de cooperación internacional, ¿de acuerdo? Y ya pasando a ejemplos de licitaciones en concreto, ¿vale? No solo los hemos puesto por los ejemplos en sí, sino también por datos que pueden ser interesantes y para tener en cuenta y nosotros a la hora de establecer esa estrategia también planteárnoslo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este ejemplo de licitación del Banco Mundial, que sería un servicio de consultoría para la realización de estudios de impacto ambiental y social para obras de construcción, bueno, pues está localizado en Tanzania, ¿de acuerdo? Tocaría sectores como el medio ambiente, desarrollo social e ingeniería civil. La fecha límite de presentación de ofertas es el 23 de mayo y, por ejemplo, para acceder a los términos de referencia de este contrato en concreto, pues habría que irse a la página web que nos ponen en el anuncio de la licitación o si no, acceder al link que os dejamos, ¿de acuerdo? Después os vamos a enviar los materiales y también vais a poder acceder a estos links donde podréis ver documentación adicional y más información por si os interesa alguna en concreto y también a partir de ahí podáis ver otras. Entonces, otro ejemplo de licitación, en este caso del Banco Interamericano, ¿de acuerdo? Se tratarían de alineación de actividades pues, hacia bajas emisiones de gases de efecto invernadero y mitigación del riesgo climático, ¿de acuerdo? Esta tendría una fecha límite más ajustada para el 5 de mayo
Y sí que es cierto que en esta encontramos que, bueno, para obtener el documento completo de la solicitud de propuesta para poder aplicar a esta licitación, habría que ponerse en contacto con el funcionario de turno. ¿Esto por qué lo hacen? Porque buscan seriedad, sobre todo buscan dar la información a aquellas empresas que estén realmente interesadas en aplicar y se vayan a comprometer con el proyecto. De hecho, no es raro encontrar que a veces incluso haya que pagar por obtener los pliegos para acceder a esa información. A ver, un segundo, que se me... Aquí. Ahí. Bueno, otro ejemplo de licitación pues sería del Banco Europeo para la Reconstrucción y para el Desarrollo de Europa. Este organismo pues, se centraría más en la parte de Europa, que no es la Unión Europea, y la parte euroasiática. Por eso este contrato pues, está establecido, está localizado en Uzbekistán, ¿de acuerdo? Y se trataría de una evaluación ambiental y social y revisión del desarrollo del sector renovable, ¿de acuerdo? En este caso, sí que tendríamos más información acerca de la oferta, tendríamos una fecha límite que es el 17 de mayo y un presupuesto fijado en 300.000 euros, ¿de acuerdo? Para esta oferta. Y aún por encima también podemos acceder pues, a las tareas a completar, que serían todas esas que os ponemos ahí. No os voy a mencionar, pero bueno, os ponemos al lado de cada una breve descripción para que también os podáis hacer una idea de qué temas se tocan y qué tipo de tareas se necesitan en estos contratos. Y bueno, en cuanto al Banco Africano, es interesante también ver cómo cada banco o organismo pues, se centra en una serie de actividades distintas, ¿no? Por sus estrategias definidas. Por ejemplo, el Banco Africano pues licita muchos proyectos relacionados con el sector del agua y del saneamiento. Este en concreto pues, es un estudio de vulnerabilidad hidroclimática, ¿de acuerdo? Entonces, este contrato pues, estaría ubicado en Burkina Faso y tendría una fecha límite para el 2 de mayo, ¿de acuerdo? Un aspecto a destacar, y como os comentábamos antes, es que a lo mejor para ciertos tipos de contratos es necesario contar con un experto local. En este caso, nos pide este contrato en concreto que el consultor debe ser una empresa regularmente constituida y que por lo menos haya tenido 3 experiencias similares. Y además que el idioma de trabajo es la lengua francesa. Pues por eso es importante determinar qué regiones nos interesan, qué organismos nos pueden interesar, porque también la lengua con la que trabajan pues, es distinta, ¿no? Y por último, pues tendríamos el Banco Asiático para el Desarrollo, ¿de acuerdo? Que se centra pues, básicamente en el continente asiático. Este en contrato en concreto pues, estaría ubicado en Filipinas y trataría sobre resiliencia climática en la agricultura, recursos naturales y medio ambiente. Este sí que se trataría de un contrato de mayor magnitud, ¿de acuerdo? Estaríamos hablando de más de 2 millones de dólares. Y sí que es interesante saber que a lo mejor por la magnitud de los proyectos que tampoco nos echen atrás, porque podemos también nosotros desde nuestro servicio seguir a aquellas empresas que se adjudican los grandes contratos y que a lo mejor pueden suponer un nuevo socio para nuestra empresa. Es decir, dentro de un contrato de tal magnitud puede ser que la gran empresa pues externalice alguna de estas actividades y a nosotros pues, nos pueda interesar participar con ellos, ¿de acuerdo? Y bueno, hasta aquí los ejemplos que hemos encontrado en materia de medio ambiente, ¿de acuerdo? Sí que por último, pues dejaros una diapositiva a modo informativo en la que podréis acceder a nuestra página web y en ella podréis acceder a las bases de datos gratuitas del Banco Mundial y el e-tender de la Comisión Europea, ¿vale? Ahí vosotros podréis pues eso, bucear y ver qué tipo de licitaciones están saliendo en este momento. Y después os dejamos nuestros datos de contacto pues, para poder participar, para poder hacer ese seguimiento que os comentaba José Manuel y a partir de ahí establecer vuestra estrategia de internalización y también pues, atender cualquier consulta que podáis tener en esta materia que estamos comentando. Muchísimas gracias, José Manuel, Alberto. Nada, muchísimas gracias. Como dice Arantxa,
Bueno, y sobre todo por este resumen tan interesante sobre lo que serían las licitaciones internacionales, ¿no? Porque para mí siempre que pensé en licitaciones internacionales, pensé en la herramienta SAL, ¿no? De hecho, tengo aquí Sí. mi libro del 2008. Mi libro del 2008, donde aprendí un poco lo que era esto de las licitaciones internacionales, ¿no? A mí me parece una herramienta interesante, es decir, cuando pensamos en el taller de alternativas de financiación, siempre quisimos abrir la mano, porque cuando hablamos de alternativas de financiación solemos centrarnos en subvenciones, y como ya estuvisteis comentando un poco, que ya sé que Juarancha, de que las subvenciones tienen mucha letra pequeña, ¿no? Mucha letra pequeña, más allá de ese canto al sol que suelen hacer los políticos, de que hay un montón de subvenciones y tal, pero luego, lo que decía Arantxa, ¿no? Cuando te pones a ver realmente dices, hay muchas, pero aquí me quedo fuera por esto, o aquí no cumplo este requisito. Es un poco lo que pasa también en licitaciones internacionales, ¿no? Nada, simplemente eso, agradeceros a José Manuel y Alberto por esta exposición, y dejamos, si queréis, abierto un turno de preguntas, un turno de comentarios. Fíjate, yo lo que sobresalgo, lo que veo importantísimo, no solamente la idea de tener un proyecto y llevarlo a cabo, es el acompañamiento que, como bien hace la Confederación de Empresarios de Galicia o Yolanda y Alejo, es ese acompañamiento a la empresa. Si hablamos de grandes empresas, ya tienen también sus propios departamentos, ¿no? Donde funcionan como autónomos, ¿no? Como consultoría interna y te arreglan todo, pero la mayoría de las empresas necesitan ese acompañamiento de profesionales y técnicos que sepan buscar, porque a veces no sabes las cosas porque no las encuentras o no sabes a quién dirigirte, y que realmente haya alguien, ¿no? Objetivo, que realmente haga una primera evaluación, que te hable de las ventajas y desventajas, ¿no? Como decíais en la CEG, de ese proyecto de internacionalización, pues es básico. Y fíjate, mira que conozco SALT, pero desde luego saber que en proyectos de menos de 200.000 euros, realmente donde tienes que buscar, ¿no? Son en las webs de determinados gobiernos de esos países donde te gustaría invertir, pues es interesantísimo. Y sobre todo, la última parte, ¿no? La de evaluación o seguimiento, porque muchas concesiones, muchas ayudas o subvenciones, durante un plazo por lo menos de 5 años, tienes que ir presentando resultados. Y desde luego haces un trabajo impresionante, ¿no? Con ese acompañamiento. Yo creo que la empresa se hace fuerte para internacionalizar si sabe que no está sola en esa internacionalización, que hay un acompañamiento, que hay alguien que te traduzca las bases de las subvenciones, porque a veces ves una marabunda de información, pero al final, mira, no, los TCs, que primero tenemos que hablar con tal persona o dirigirnos, ¿no? Como habéis hecho el proceso, ¿no? de las cinco fases de un proyecto de internacionalización. Saber eso y estar guiados y ser los ángeles en esa internacionalización, ese acompañamiento, yo creo que es base para invertir, el no estar solo. Bueno, y era esto. Nosotros ahí lo que sí también intentamos es, hablaba Alberto de los contratos de menos de 200.000, en la página web, en el portal que tenéis ahí en esa diapositiva, que no sé si está compartida aún, bueno, sí. Que era nuestra página web, ahí efectivamente podéis registraros y hacer búsquedas, pero también podéis configurar alertas. Normalmente para la configuración de alertas lo que hacemos es contactaros y no hacerlo mecánicamente, sino hacerlo a medida de cada empresa. Con un poquito de información, con ese diagnóstico que es muy sencillo, o sea, tampoco tenemos a la empresa liada tiempo y haciéndole trabajar, porque si no, tampoco eso es lo que tenemos que hacer nosotros, pero con poca información, intentar definir un poco un perfil, definir un poco áreas de interés y temas, y ir haciendo prueba y error, ir enviando resultados y consultando o viendo con la empresa si les encaja, si no les encaja.
como sería, y en el caso de que alguna les encaje, pues intentar ayudarles a ver cómo pueden hacer para concurrir, ¿no? Un poco esa es la filosofía. Pero lo que sí os quería decir es que la base de datos con la que nosotros trabajamos por detrás, en el trabajo a medida, es mucho más amplia e incorpora estos pequeños contratos respecto a lo que tenemos ahí publicado, que es mucho más modesto. Lo que tenemos ahí publicado en el buscador, efectivamente, como decía Alberto, bebe del e-tenders de la Comisión Europea, de Banco Mundial, pero es mucho más limitado que lo que tenemos detrás, que es, bueno, pues una herramienta mucho más potente y que nos permite, pues, hacer una búsqueda mucho más exhaustiva y mucho más adaptada un poco al perfil que definamos con cada uno de vosotros. Sí, exactamente. De hecho, bueno, la herramienta en sí supone una oportunidad porque engloba una cantidad de información muy grande y en ese sentido el poder apoyarse en este tipo de herramientas que a lo mejor no todas las empresas se pueden permitir, ¿no? Pues aporta una información muy valiosa a la hora de poder internacionalizarnos. Efectivamente, el hacer un traje a medida para una empresa es el mayor valor añadido que se le puede dar, ¿no? O incluso, como bien dice José Manuel, el personalizar esas búsquedas, ¿no? Porque a veces las búsquedas son tan generales que realmente no te aportan lo que estás buscando, ¿no? Sino el saber ir a lo específico. Y otra cosa que me ha gustado mucho, fíjate, que a estas alturas de la vida, con esta edad que tengo, no sabía que la CEC también estabais en el EURES, sobre todo porque una cosa es tener la idea, el dinero, y ya estás preparado, pero ¿con quién contactas para encontrar empleados, para poder realizar? Y eso, si ya hoy en día es como una misión imposible aquí en España, porque nos faltan muchos perfiles, pues entiendo que en algún otro país, pues el encontrar ese trabajador pues, profesional que necesitas o de perfil medio o bajo incluso, pues es básico saber a quién dirigirte, ¿no? Y eso, vamos, es básico a la hora también de buscar una inversión, porque es la puesta en marcha, ¿no? Y está fenomenal. Lo que es el Eurest, me ha gustado muchísimo, la verdad. O sea, acompañados y encima te ayudan a buscar a los trabajadores y después te lo justificas bien y tienes una aportación económica, pues es cerrar el círculo, ¿no? Sí, desde luego en el servicio EURES, efectivamente lo que intentamos hacer es la verdad, con los años que llevamos ha habido situaciones totalmente contrarias, ¿no? Situaciones en las que le preguntabas a los empresarios que te pasaran ofertas de empleo y no había, decían los empresarios, mira, no me hables de ofrecer empleo porque en este momento está la cosa muy mal, ¿no? Entonces teníamos más demanda que oferta y ahora estamos en una situación contraria, ¿no? Que efectivamente nos faltan manos para trabajar, ¿no? Estamos un poco en los países, Portugal está un poco igual que nosotros, pero bueno, nos vamos complementando y la red es a nivel europeo y efectivamente se pueden hacer búsquedas a nivel europeo para ello. Solamente quería decir una cosa más respecto al tema de licitaciones. Aunque suena una cosa muy compleja y muy lejana, que no digo que no lo sea, es verdad que tanto por el tipo de licitaciones que existen, que cuando preguntan a veces nos preguntan, bueno, ¿qué tipo de licitaciones hay? ¿Cuál es el tipo de licitaciones que hay? Y decimos, es que hay de todo. Realmente te metes en la base de datos y hay absolutamente de todo. Se compra de todo y se presta servicios de todo tipo. Entonces, en ese sentido, es muy abierto y es muy difícil que una empresa no encuentre su actividad reflejada en esas licitaciones. Y por otro lado, también es verdad que no podemos decir, a veces nos preguntan, pero bueno, yo si tengo 4 empleados, ¿puedo concurrir a una licitación? Y dice, pues mira, es que tampoco hay un perfil de empresa que digas puedes o no puedes. O sea, realmente es una oportunidad para todas, probablemente requiera algo de preparación. Salir fuera, lógicamente, es una aventura que requiere un esfuerzo y un trabajo, pero en todo caso sí que os animamos a que no dejéis pasar de valorar la oportunidad, ¿no? En el sentido de que si os sentís un poco capaces de trabajar fuera, de trabajar en un ámbito internacional, pues que os sintáis capaces de por lo menos valorarlo, ¿no? Valorar las oportunidades que hay.
Perfecto, pues muchísimas Pues gracias. muchas gracias, José Manuel. Bueno, yo pasasteis ahí muy rápido la parte, bueno, no el objeto de la jornada de hoy, pero también es algo que me interesa, que sería la Enterprise Europe Network, ¿no? No son Sí. licitaciones como tal, pero sí que aparecen demandas de otras empresas buscando pues oportunidades de colaboración. Entonces también puede ser una interesante fuente de oportunidades. Ahí también si queréis, bueno, os comento muy brevemente, ¿no? Efectivamente, en esta red, una de las cosas más importantes, más interesantes, es la cooperación empresarial, ¿no? El colaborar con otras empresas. Entonces, hay ofertas comerciales, ofertas tecnológicas y ofertas para participar en proyectos. O sea, tú puedes buscar socios para proyectos, lo que decía muy bien Yolanda, financiados o no financiados, proyectos. Puedes buscarlos a través de esta red. Puedes buscar socios comerciales para vender tu producto a otro lado o para tú distribuir aquí, o bueno, todas las posibilidades que podáis encontrar en el ámbito comercial de colaboración entre dos empresas y también incluso en el ámbito tecnológico. A veces hay empresas que tienen un resultado. Os pongo un ejemplo de estos días. Una empresa polaca que tiene una patente de una máquina para reciclar placas solares. Entonces, lo que está buscando aquí son empresas que estén interesadas en aprovechar esa patente en España, ¿no? Bueno, pues es nuestro trabajo, ¿no? Difundirlo y buscar, oye, pues alguna empresa habrá. Es verdad que en este momento nadie piensa en reciclar placas, pero lo cierto es que con lo que evoluciona la tecnología, con lo que evoluciona la implantación de la instalación de placas solares y que van duplicando la potencia cada 2 o 3 años, que eso era un poco lo que nos explicaban, pues oye, pues seguramente va a tener su mercado, ¿no? Quiero decir, pues son esos tipos de cosas, ¿no? Hay cooperación de muy diferente naturaleza y lo que sí se puede hacer cuando una empresa de aquí busca una cooperación fuera, elaborar un perfil y lanzarlo a todos los socios. ¿Qué garantía da la red? Que yo me aseguro de que tú eres una empresa de verdad, que tienes una propuesta seria, que el perfil es de verdad, y mi socio de fuera o mis socios se aseguran de que cuando hay una expresión de interés fuera, sea de alguien serio también. O sea, lo que nosotros hacemos en el medio es ese filtrado de que las relaciones tengan un cierto rigor y a partir de ahí las empresas pues se relacionan pues lógicamente con total libertad, que es lo que tiene que ser, ¿no? Y después otra cosa que hacemos también es organizar brokerage, que son encuentros entre empresas, B2B, en diferentes ferias que se celebran a lo largo de la Unión Europea. Últimamente, desde la pandemia, se hace mucho online. Antes era necesario ir, un encuentro B2B personal. A veces las empresas le requería un esfuerzo tremendo, ¿no? El desplazarse pues, a Múnich o a donde fuera la feria en cuestión. Ahora estamos ya organizando los brokerages online, con lo cual es muy fácil agendar reuniones, verte con un socio, tener un slot, un tiempo para esa reunión. Y lo que hacemos previamente, de nuevo, las organizaciones de la red es filtrar que las dos personas que se sienten a la mesa realmente vayan con un rigor, nada más, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, bueno, si queréis más información sobre este servicio o tenéis alguna necesidad o búsqueda de cooperación, pues encantados y a vuestro servicio, ¿eh? ¿Esto también lo hacéis, esto último, los brokering, desde vuestro departamento, desde el servicio vuestro? El Servicio de Información Comunitaria e Innovación es otro servicio que tenemos aquí en la CEG. Pues estáis... Por eso también, si queréis un día más información, no, sin ningún problema, ¿eh? Sí, nosotros sí, porque además desde APROEMA estamos intentando ya ir organizando la asistencia a la feria Polutec en Lyon y otra que va a haber en septiembre en Birmingham, también sobre temas de medio ambiente. Y una cosa es asistir a la feria y después, evidentemente, las sesiones de diálogo y de trabajo pues, con empresas de tu sector o aquellas donde quieres dar un pasito más allá. Pues seguro que desde APROEMA contactaremos con vosotros para aquellos asociados y a empresas, evidentemente, que quieran hacer ese tipo de conexión. Encantados, pues encantados, a vuestra disposición. Muchísimas gracias porque fíjate, mira cómo sale en el diálogo, está la solución a un montón de cosas y hablando, mira, pues todo lo que se puede llegar a ofrecer cuando estás involucrado, ¿no? Con tu trabajo y sobre todo desde la CEG sabéis bien todas las necesidades que tenemos
tanto asociaciones como empresarios. Perfecto. Perfecto. Bueno, si no tenemos más preguntas, ¿nadie quiere hacer alguna consulta? A José Manuel de la CEG, o a Yolanda o Alejo, que lo tenéis todavía por ahí, o Alberto. Yo animaría, más que consulta, sino unirme a Yolanda, a Alejo, a Alberto, a José Manuel, en transmitir a todas las empresas y a las asociaciones pues todas estas ayudas. A veces toda ayuda es poca, ¿no? Se suele decir, pero sobre todo que una ayuda va acompañada pues de ese acompañamiento de cada una de vuestras instituciones. Que el sector medioambiental tiene mucho que digitalizar, pero muchísimo. Desde un sensor que veíamos en otro obradoiro que se le puede instalar a un contenedor para programar recogidas o simplemente para ver llenados, hasta la trazabilidad del residuo, hasta darle esa información complementaria a nuestro cliente, ¿no? de reducción de huella de carbono. La digitalización está ahí, la digitalización y la sostenibilidad van de la mano. Y todo eso va de la mano de empresas como la de Yolanda y Alejo y como servicios de una gran confederación de empresarios que tenemos, ¿no? en la CEG a nivel autonómico. Tenemos un montón de cosas que ver. Hay que sentarse y pensar en ellas y lanzarse. Evidentemente, tener parte de tu patrimonio que puedas dedicar, ¿no? a esa inversión y no basarte solo en las ayudas que te pueden llegar, porque eso no es un buen planteamiento, y animar a todos a, por lo menos, a empezar digitalizando. Y nada más, y Yolanda. es un placer, como siempre, estar con vosotros. Me da mucha pena ya que se acabe esto, Alberto, de los obradoiros. Bueno, a ver si podemos repetir para este segundo semestre. Estamos ahí pendientes todavía de que IGAPE resuelva. Yo quería haceros no sé, igual ya lo habéis hecho, pero os pongo el ejemplo. Nosotros desde ICSEM, nosotros trabajamos mucho en licitaciones. Tenemos muchas licitaciones, o sea, del Banco Mundial, Banco Interamericano, en América Latina, en África, el PNUD, ¿no? Y por ejemplo, hace poquito ahora estamos presentando una licitación concretamente en el tema de plásticos para la gestión y mejora de uso de plásticos en Perú. En este caso vamos con una empresa peruana, ¿no? ¿Y qué es lo que nos pasa? Que a nosotros nos cuesta mucho identificar en estas licitaciones empresas de aquí que puedan estar interesadas en este tipo de participación. Da igual que tengan 4, 3 u 8 personas, ¿no? Porque al final lo importante de las licitaciones es agruparse, porque es imposible cubrir una empresa sola todos los requisitos que te están pidiendo. Entonces, lo mejor es agruparse. Y nosotros muchas veces buscamos o intentamos, por lo menos a lo mejor, aunque no haya experiencia internacional, sí es el interés, ¿no? de querer participar en eso. Y lo mismo en las europeas, ¿no? Nos pasa también lo mismo. Entonces, yo no sé si desde APROEMA habéis hecho pues una identificación de intereses en este sentido, ¿no? Pues quién puede estar de todas las empresas interesadas en estas europeas, en estas temáticas, en participar en la aventura de las internacionales, que ahí sí que no hay que invertir ningún patrimonio, al contrario, esas sí que son rentables. Y no todas, pero casi todas, ¿no? Para poder conocer, ¿no? Y para poder saber. Entonces, no sé si lo habéis hecho o, bueno, como sugerencia también. Yolanda, sí, desde APROEMA sí nos llegan peticiones de pues ante una idea pues que buscan socios en otros países. Aquí al revés, nuestros asociados nos preguntan por quién con quién pueden coordinar pues esfuerzos. Y los buscamos y les damos respuesta. Lo que sí es cierto que no tenemos al revés, es decir, tú que tienes una visión más internacional, lo que dices ahora de esta empresa peruana, ¿no? Pues nosotros encantados que cuando tengas a lo mejor esa visión desde el otro lado del charco, la necesidad de que alguien de alguna empresa dedicada al medio ambiente
nos pueda interesar, ponemos a tu disposición también la asociación. Y desde luego te tendremos como punto de referencia para también presentarte necesidades de nuestros asociados cara a la internacionalización, ¿no? Y fíjate, de aquí puede surgir un buen compromiso de colaboración en ese sentido. Porque sí, no te digo que son todos los días, pero sobre todo cuando tratamos temas muy concretos es cuando surge. Y pues mira, también si tuviera un socio, no sé, me lo invento, ya no Portugal, que ya el propio asociado se busca una relación con Portugal, lo tenemos tan cerca y siempre ha habido esa relación espontánea, pero sin ir más lejos, Italia o Francia, incluso, como bien decía José Manuel, con las patentes, ¿no? De muchas patentes que hay aquí gallegas, buscar otros países, pues desde luego nos encantaría ponerlo también en tu conocimiento. Pues mira, Arantxa, con vuestro permiso, lanzo la primera. Necesitamos para mañana, para una licitación multilateral en El Salvador, una empresa que quiera sumarse a un consorcio para hacer el tema de medición de huella hídrica y de carbono de un puerto en Costa Rica. Perdón, dije El Salvador, en Costa Rica. Perfecto. Que nos vamos a presentar y es para fondos de USAID, que es la Agencia Bilateral de Cooperación de Estados Unidos. Pues mira, Yolanda, si te parece, al terminar esto, te pedimos lo que es la información y lo lanzamos ya a nuestros asociados. Claro. Y después también, eso ya de entrada, lo podemos hacer hoy, dado que es para mañana. Y de todas maneras, sabiendo el perfil de nuestros asociados, aparte de hacerlo público, con ellos nos vamos a dirigir en concreto a aquellos que les puede interesar, ¿no? Porque ya conociendo el perfil de cada asociado sabes por dónde van los tiros, ¿no? Lo que le puede interesar. Y me parece fenomenal. Si están a tiempo, oye, por lo menos que contacten contigo. Sí, solo es poner su nombre, no necesitamos nada más ahora mismo. Vale, perfecto. Pues después de colgar aquí ya nos hablamos. Sí, como primer ejemplo de práctico, de que esto es real, no es que lo cuente la CEC o que lo cuente Ixen, que lo cuente Implica, ¿no? Es real y es una oportunidad de negocio real, tanto los europeos como los internacionales. Solo hay que cambiar esa visión, ¿no? Hacia no tanto a las justificaciones como a las oportunidades que tenemos que hay ahí para el negocio de cada uno y poder aprovecharlas, ¿no? Vale, Yolanda. Ahí, Sara. Yolanda, ¿me envías un correo a directora@proema.com? Sí, ahora mismo. Vale. Y ya nos ponemos con ello. Listo, vale, donde puedas especificar más un poco más profundamente para lograr la empresa adecuada. Genial. Ahora mismo os lo mando. Pues fijaros que aparte de aprender en los obradoiros, es lo que decía antes, el diálogo. Es también la primera manera de abrir puertas a cooperar y a la información, que al final la información es lo valioso, ¿no? El saber lo que opina José Manuel, lo que opina Yolanda, el juntarlo con necesidades y por eso, que donde está el diálogo es la primera puerta para hacer negocio, está claro. Perfecto. Bueno, pues finalizamos aquí este quinto obradoiro, bueno, este ciclo, porque ya era el último. Bueno, agradeciendo el día de hoy pues a José Manuel y Alberto por esa explicación y esas aclaraciones sobre el ámbito de las licitaciones internacionales, a Yolanda y Alejo pues por esas presentaciones de esas ayudas, ¿no? A nivel medioambiental. Bueno, Arantxa, pues por haber estado ahí en todos los obradoiros, a los participantes por haber aguantado todos los obradoiros hasta el final. Y, como no, a la Confederación de Empresarios de Pontevedra, que es la encargada de gestionar pues todos estos obradoiros, y al IGAPE, que es un poco el que está financiando pues todas estas jornadas. Vale. No me quería despedir sin recordaros que el martes 16, tenemos la jornada final, un poco de presentación de resultados de todos estos obradoiros, y esperamos contar con la participación de Jorge Cebreiros, que es el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra. Está invitado Norberto Penedo del IGAPE, que esperemos que nos cuente el mapa de ayudas que tiene previsto el IGAPE para este segundo semestre de año, ¿no? Que ahí sí que tiene una línea concreta de, creo que es de economía circular, no me hagáis mucho caso, pero creo que sí que es de economía circular y creo que os puede interesar.
Y como no, me tendréis a mí, que no os podéis librar, resumiendo un poco lo que se hizo en todos estos obradoiros, ¿vale? Nada, pues muchas gracias a todos y esperemos que estos obradoiros pues os hayan gustado, porque esa era un poco pues la idea de haberlos diseñado y haberlos configurado así. Vale, no sé si queréis dejar una última frase para finalizar ya, Arantxa. Pues yo me quedo y reitero, el diálogo, el poner en común necesidades que podemos tener o no siempre necesidades, simplemente comentar lo que realmente nos interesa como sector. La sostenibilidad y la digitalización y la innovación tienen que ir de la mano. Cualquier innovación tiene que ser sostenible y muchas veces todos los datos de sostenibilidad vienen gracias a la digitalización. Y eso es mi titular, un poco largo, pero... Perfecto. Pues nada, lo dejamos aquí. Repito, muchas gracias a todos y acordaros que el 16 la jornada final. Presencial, ¿verdad? También, aparte Evidentemente, va a ser en ambos formatos, presencial y online. Si queréis, estáis invitados aquí a la Confederación de Empresarios, lo haremos desde aquí de alguno de sus salones. La Confederación de Empresarios de Pontevedra, no os vayáis a Santiago, la de... No, José Manuel los recibe con los brazos abiertos. Efectivamente. Y va a ser también online, así que como prefiráis, si acercaos por aquí o estar conectados online. Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias a la CEP, a la Confederación de Empresarios de Pontevedra y a Proema por habernos invitado y a vuestra disposición. Gracias a todos. Gracias, muchísimas gracias igualmente a todos. Un gusto y un placer. Gracias.